Doctora, eso nos había dicho la de infecto que ya no se usaba estreptomicina. Ya, pero ¿en qué línea estaba? Esa es la pregunta. Segunda línea. La estreptomicina era un medicamento antes de primera línea en la tuberculosis, ¿ya? Entonces, si bien su primer uso como aminoglucósido ha sido para la tuberculosis, se ha visto que por las complicaciones, los efectos secundarios que causaba, sobre todo lo que es la neurotoxicidad y la otoxicidad, se ha visto que pacientes tuberculosos terminaban o nefrotóxicos o con hipoacusia parcial o en algunos casos una hipoacusia total. Por esa razón fue que la estreptomicina se retiró de lo que es el esquema de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Actualmente la estreptomicina sí se la llega a utilizar en la tuberculosis, exceptuando algunos casos tal vez de algún paciente drogoresistente. Y pues obviamente antes de utilizar lo que es la estreptomicina pues hay que hacer varias pruebas, ¿no? De función renal, pruebas ópticas y todo eso, pues, y durante el tratamiento pues obviamente ahí se lo va a llegar a emplear. Y pues bueno, se está viendo últimamente igual lo que es la resistencia a lo que son los aminoglucósidos, ¿no? Sobre todo a los gérmenes gram negativos que obviamente están viniendo con diferentes mecanismos resistentes. Y pues como habíamos visto como la parte introductoria, los aminoglucósidos vienen a ser fármacos selectivamente bactericidas, ¿no? O sea que son excelentes fármacos que obviamente van a depender de la concentración de lo que son los fármacos. En relación a las quinolonas, pues prácticamente, si ustedes se han dado cuenta, son prácticamente todas las quinolonas son de forma sintética. Y pues obviamente si vemos en la parte natural, si ustedes quieren, si es que alguno está compuesto de algún hongo o alguna especie de planta y demás, pues alguna quinolona de tipo natural pues no la tenemos, ¿no? Y como ustedes saben, pues obviamente son, más que todo van a actuar a nivel de lo que es la topisomerasa 2 y 4, que obviamente estos van a actuar en la parte de la replicación del DNA, o sea que estas quinolonas se van a ir prácticamente al corazón de la bacteria, ¿no? Y pues obviamente por esta acción rápida que tienen las quinolonas se han vuelto bactericidas. Y pues tienen una capacidad su capacidad bactericida va a depender de lo que es la concentración inhibitoria mínima que va a llegar a formarse. Después vamos a unir lo que son los macrólidos, tetraciclinas, clindamicina y linezolid, más que todo por su efecto que estos tienen, que obviamente sabemos que van a actuar todos estos a nivel del ribosoma bacteriano, ¿no? Y obviamente estos van a actuar sobre todo en la parte de la inhibición de la síntesis proteica. Pero su actividad bactericida de todos estos fármacos es totalmente limitada. Vamos a ver que los macrólidos inicialmente se utilizaban para la parte de las infecciones respiratorias. Sobre todo, ¿cuáles? ¿Qué patología ustedes recuerdan respiratoria que se utiliza en la parte de los macrólidos? Está bien lo que se utiliza más fuerte. En la neumonía, pero ¿qué tipo de neumonía? No. ¿En qué tipo de neumonía se han utilizado bastante y se siguen utilizando bastante los macrólidos? ¿Verdad? ¿Los intrahospitalarios? Intrahospitalarios dijimos que no. En las neumonías atípicas, sobre todo si recuerdan, sobre todo en aquellas neumonías del viajero, ¿no? Que es la que se ha utilizado, donde se ha hecho más uso en la parte de estos macrólidos, ¿no? Y pues obviamente son gérmenes atípicos que pues obviamente sabemos que son gérmenes que son, estos macrólidos han sido creados específicamente para esto, ¿no? Y pues obviamente vamos a ver que se concentra
penetra bastante bien en lo que es el líquido de todo el revestimiento epitelial y que pues más o menos van a oscilar esta su concentración entre unas 6 a 20 veces más en el plasma. Obviamente tienen efectos tóxicos, sí, que son de forma no intencionada, evidentemente, y más que todos sus efectos adversos vienen a ser sobre todo gastrointestinales, ¿no? Y en algunas ocasiones cuando no se administra la dosis correcta o se prolonga el tiempo de administración de estos macrólidos, a nivel cardíaco produce la prolongación del intervalo QT, ¿no? Entonces hay que hacer un control electrocardiográfico. En relación a lo que son las tetraciclinas, pues vamos a ver que estos van a abarcar toda la parte de los gram positivos y gram negativos. Son unos excelentes antibióticos y más que todo nos van a ayudar con gérmenes de tipo atípico. En relación a lo que es la clindamicina, pues es una clincomicina que prácticamente nos va a cubrir sobre todo lo que es la parte de lo que son los anaerobios, ¿no? Y esto pues obviamente va a ser para nosotros útil, sobre todo para aquellas personas que han sufrido mordedura de cualquier animal, porque sabemos que en la cavidad bucal lo que abunda más son gérmenes anaerobios. Tanto las tetraciclinas como la clindamicina van a tener efectos gastrointestinales y pues cuando ya lo vamos a utilizar por tiempos bastante prolongados, pues uno de ellos va a ser la colitis, que va a ser causada secundaria a la Clostridium difficile. El nimesulide es uno de los antibióticos que pues se lo llega a utilizar casi muy poco. Generalmente lo utilizamos ya en últimas instancias, ya cuando los antibiogramas pues nos indican que es sensible a este tipo de antibióticos, y prácticamente esta es una oxalidiona, ¿no? Donde va a inhibir lo que es la síntesis proteica. Su actividad es prácticamente para gram positivos y pues va a ser muy útil sobre todo para aquellos gérmenes estafilococo aureus methicilino resistentes, ¿no? Entonces, más que todo, esa va a ser su utilidad de lo que es el nimesulide. En relación a los efectos secundarios, pues obviamente va a causar un recuento de las células que van a ser derivadas de lo que es la médula ósea, sobre todo cuando vamos a tener el uso prolongado. Tenemos otro grupo de antibióticos que dentro de este grupo el que más se utiliza es lo que es la vancomicina. La vancomicina es un excelente antibiótico, como han podido ver, actúa sobre todo por la pared celular, es de actividad bactericida, su espectro es sobre todo para gram positivos, pero es muy bueno para lo que es el Clostridium difficile. Pero se ha visto que la vancomicina también es muy útil en la parte de la actuación para el estafilococo aureus methicilino resistente, ¿no? Y pues vamos a ver que cuando se administra la vancomicina en dosis elevadas o se hace la administración muy rápida de la vancomicina, produce una liberación de histamina. Entonces esta producción de histamina va a producir lo que es esta toxicidad que se llama el síndrome de hombre rojo, donde la persona la piel se vuelve completamente roja, y pues tener esto, nosotros al igual que el personal de enfermería, cuando se está administrando vancomicina, hay que supervisar, sobre todo en aquel personal de enfermería que recién egresado, pues obviamente a veces desconoce de algunos tiempos de lo que es la administración de los medicamentos, ¿no? Entonces la vancomicina no es un fármaco que se pueda pasar en 1 minuto o en 5 minutos, generalmente se lo pasa entre unos 30 a 45 minutos, ¿no? Para evitar este fenómeno de hombre rojo. La quinopristina y la dalfopristina, que son antibióticos que muy raras veces las vamos a llegar a utilizar, es más, en algunas situaciones ni las llegamos a utilizar, tienen sobre todo una actividad bacteriostática, ¿no? Y pues obviamente cuando se juntan ambas, llegan a formar una actividad bactericida. ¿Para qué nos va a servir estos antibióticos? Sobre todo para aquellos enterococos que son bastante resistentes, pero también nos van a ser útiles para el estafilococo methicilino resistente. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos? Las mialgias, la flebotomía y pues obviamente la flebitis, mejor dicho, en esta parte de cuando se administra por catéter venoso central, pues obviamente llega a producir una inflamación
antibiótico que no se lo utiliza mucho, pero sí que ha sido descubierto en la época de 1980, pero ha vuelto nuevamente por la necesidad para la época de 1990, y pues que esto se ha ido aprobando a través del FDA, sobre todo para aquellas patologías, sobre todo a nivel de lo que es la piel, y pues se ha visto sobre todo para aquellas patologías de la piel que han sido infectadas o se han sobreinfectado o complicado con lo que es el estafilococo aureus. Pero también se ha visto que es de mucha utilidad para lo que es la endocarditis, pero cuando afecta lo que es la válvula tricuspide, ¿no? Y la toxicidad más frecuente de la daptomicina viene a ser que es la parte muscular, ¿no? Les vienen con unas mioclonías que es infrecuente, pero puede aparecer, ¿no? Y cuando ya el paciente empieza a referir las mioclonías o dolor a nivel muscular, pues, o cuando hay esa sensación de debilidad, pues pedimos lo que es la CPK para ver si es que no hay algún daño a nivel de la musculatura, y pues obviamente vamos a ver que acá se llega a elevar lo que es la CPK. Ahora ustedes dirán cuánto es la duración del tratamiento. Generalmente va a ser dependiendo de la patología que el paciente vaya a tener. Y pues vamos a ver que en algunas patologías, como hemos ido viendo, como les había mencionado en la parte de lo que es la gonorrea, con una dosis única de antibiótico, pues obviamente se ha, si ustedes quieren, eliminado lo que es la infección, ¿no? Siempre y cuando que este gonococo sea sensible al antibiótico que nosotros estamos administrando. En relación a lo que es el trimestoprim, sulfamethoxazol y lo que son las fluoroquinolonas, algunos ensayos nos dicen que es más que suficiente por 3 días en aquellas infecciones que no son complicadas. En algunas ocasiones se llegan a utilizar máximo trimestoprim, sulfamethoxazol más las fluoroquinolonas hasta 5 o 7 días, ¿no? En algunos, si quieren prolongar un poquito más, hasta 10, ¿no? Pero vamos a ver que los betalactámicos, porque hemos dicho que tardan en lo que es llegar, lo que es la su concentración inhibitoria mínima, estas van a necesitar un poquito más de tiempo, ¿no? Generalmente un betalactámico entre 7 a 14 días, dependiendo de la patología que ustedes vayan a tratar. ¿Cuándo nosotros nos vamos a referir como fracaso de la terapia antimicrobiana? Pues prácticamente vamos a decir que hay un fracaso cuando pues la infección ha persistido, persiste todavía todo lo que son los signos, los síntomas y la persistencia de la fiebre. Entonces ahí nosotros, después de que hemos alcanzado, si ustedes quieren, una adecuada terapia antimicrobiana, pues si persiste todavía toda esta sintomatología y la fiebre, pues tenemos que hacernos nosotros 5 preguntas. La primera, ¿habrá aparecido una resistencia o es una sobreinfección que nosotros nos estamos enfrentando? La segunda, hay que ver si es que hay alguna víscera hueca que se ha llegado a obstruir, pues que habrá algún tipo de absceso o alguna colección infectada que no hayamos detectado, o es que hay algún cuerpo extraño que se ha infectado o hay algún tejido que se esté desvitalizando, o la fiebre se debe prácticamente al antibiótico que nosotros hemos administrado. Todas estas preguntas nosotros, cuando hemos fracasado, si ustedes quieren, con la terapia antimicrobiana, tenemos que ver si realmente ante qué estamos nosotros batallando. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Si han visto, es un pequeño resumen, ya yéndonos para allá, lo que ya nos va a competir, lo que son la parte de las patologías, los antibióticos es todo lo que ustedes han visto, nada más que de manera muy resumida, porque ustedes han tenido casi todo un año para ver una farmacología. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ninguna. ¿Qué entienden por sepsis? Infección que llega a la vía sanguínea. ¿Cuál sería en sí la definición de sepsis? Porque la sepsis tiene una definición,
claro que sí, pero una yardiasis es una infección, una neumonía es una infección, una pielonefritis es una infección, pero cuando decimos sepsis de foco pulmonar, de foco urinario, de foco abdominal, ¿qué criterios nosotros nos basamos para decir sepsis? Porque toda infección no puede ser sepsis. Vamos, han debido escuchar todo el tiempo en el hospital, dicen el paciente ha hecho sepsis. ¿Cuáles son los criterios que un paciente tiene que cumplir para nosotros decir este paciente está séptico? O lo aislamos o tiene que ir a terapia intermedia o a terapia intensiva. Podemos saber que hay sepsis cuando hay algún cambio en otros signos vitales. ¿Qué cambio? Estás por ahí, vamos, estás por buen camino. Taquicardia, hipotensión. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? ¿Cómo va a estar la temperatura? Ya, ¿qué más? Vamos, están yendo bien, ¿qué más? ¿Qué otros parámetros más vamos a ver? Su antecedente de una infección cualquier órgano. Ya, pero ya hemos dicho que toda infección no da sepsis, ¿ya? ¿Qué otros criterios más? Que tenga algún compromiso de conciencia. Ya, va a haber alteración del estado de conciencia, ¿qué más? En la parte clínica todo lo que he mencionado, ¿verdad? Desde que el paciente puede estar taquicárdico, bradicárdico, taquipneico, bradipneico, febril o hipotérmico, hipotenso, lo que he mencionado, alteración del estado de conciencia, y a nivel laboratorio, ¿qué va a haber? Ya, ¿qué más? Si se dan cuenta, para definir un paciente con sepsis, los criterios son bastante amplios, como pueden ver. Sí, evidentemente, como decía su compañera, tiene que haber un foco infeccioso, pero ese foco infeccioso tiene que ir acompañado por todo lo que ustedes han mencionado. En la parte laboratorial puede ir desde una leucocitosis, pero también puede ir al otro extremo como una leucopenia. Una trombocitopenia también nos puede indicar indirectamente que hay un proceso infeccioso. Entonces, vamos a ver que para decir sepsis primero tenemos que ver si el paciente tiene que cumplir lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o lo que se conoce por sus siglas, el famoso SIRS. Y todo lo que ustedes han dicho engloba acá, ¿no? Donde el paciente va a estar con fiebre, o puede estar hipotérmico, como habíamos mencionado, taquicárdico, taquipneico. Si es que hacemos una saturación, una gasometría, va a haber una hipocapnia, donde la presión de CO2 va a estar menos de 32 milímetros de mercurio, y esto ya, o que el paciente realmente necesite ya lo que es una asistencia respiratoria, sobre todo en la parte mecánica, no sé, que el paciente ya necesita ser intubado. En la parte laboratorial, lo que ustedes mencionaban, la leucocitosis mayor a 12.000 glóbulos blancos, pero también la leucopenia nos indica algún poco un parámetro de lo que es el CIRS, que puede estar menos de 4.000 glóbulos blancos, ¿no? Y obviamente esto tiene que estar con una desviación a la izquierda, ¿no? O sea que los neutrófilos van a estar incrementados. Aparte del CIRS, nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es la bacteremia. La bacteremia no es más que la presencia de bacterias en lo que es la sangre, ¿no? Y obviamente esto en los cultivos pues nos va a salir el resultado si es que va a ser positivo. Lo que es el shock séptico prácticamente viene a ser todo lo que es el CIRS, nada más que acá, como el paciente va a estar choqueado,
aquí ya viene acompañado de hipotensión. Y obviamente acá, este paciente, vamos a decir que es un shock séptico cuando este paciente no va a responder a la sobrecarga de líquidos que nosotros vamos a hacer. Generalmente se utilizan soluciones coloides o algunos expansores plasmáticos que inicialmente cuando el paciente no está choqueado, pues sí llega a responder. Pero cuando no hay esta respuesta a la reposición de líquidos, pues ya acompañado de todos estos signos y síntomas que ustedes han visto en la parte laboratorial también, pues obviamente ahí lo vamos a catalogar al paciente como shock séptico y pues obviamente este paciente necesita no solamente de lo que son líquidos, sino también necesitan algunos medicamentos vasopresores tipo noradrenalina, dopamina, dobutamina inclusive, ¿no? Entonces, vemos, si nos vamos a la parte epidemiológica, la parte más frecuente, o mejor dicho, el aparato o el sistema más frecuente que va a causar causas de mortalidad por un shock, vienen a ser los que son con infarto agudo de miocardio, ¿no? Si ustedes van a ver que el infarto agudo de miocardio, pues últimamente se está incrementando, sobre todo en la parte de la frecuencia, ¿no? Cada vez está siendo más frecuente y pues estos pacientes pues llegan con un shock de tipo cardiogénico, ¿no? El shock séptico y las demás complicaciones, pues todo shock séptico, ya cuando el paciente ya ingresa a sepsis y demás, pues vamos a ver que la mortalidad es elevada, ¿no? Y pues obviamente vamos a ver que, como ustedes han visto, el paciente está hipotenso, hay alteraciones del estado de conciencia, hemodinámicamente está inestable y demás, pues obviamente estos pacientes van a ingresar a cuidados intensivos, ¿no? Donde obviamente van a estar intubados, van a estar con muchas bombas de infusión, con varios medicamentos y demás, para tratar de mejorar la sobrevida de este paciente, ¿no? Y pues vamos a ver que esto está en aumento. ¿Por qué está incrementando el shock y demás? Por la resistencia de los microorganismos que está habiendo en lo que es en todo el ambiente. Y sobre todo van a ser, ustedes me dirán, pero ¿cuál es la etiología? Las que ustedes quieran. Pueden ser ocasionadas por bacterias gram positivas, gram negativas, por gérmenes micológicos que vienen a ser muy raros, pero sí puede ocasionar, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, la parte de los protozoos, las riquecias. Entonces, cualquier germen puede ser capaz de ocasionar o desencadenar un cuadro séptico o inclusive irnos a un shock séptico. Las causas más frecuentes o los focos más habituales, los que ustedes conocen: una neumonía maltratada que se puede complicar, una peritonitis, una pielonefritis, los abscesos intraabdominales, alguna bacteriemia primaria que haya podido ocasionar por ahí, una fascitis necrotizante, una meningitis o inclusive las colangitis que también nos van a desencadenar a lo que es el shock. Haciendo un poco de resumen, si ustedes quieren, de la parte de lo que es la fisiopatología, de ver cómo más o menos va a empezar todo este proceso, una vez que ya se ha instalado lo que es la infección, pues vamos a ver que todo este proceso de shock, cuando el paciente está entrando en este shock séptico, se va a activar todo lo que es la cascada de la inflamación, pero no solamente la inflamación, sino también les había dicho que en algunos casos llega a potenciar lo que es la coagulación. Y pues obviamente aquí se va a activar todo lo que es la actividad plaquetaria. Por eso es que les decía, en algunos casos hay una disminución de las plaquetas cuando el paciente está séptico, y pues obviamente va a haber un aumento de todas estas células que son mononucleares, y pues la fibrinolisis va a empezar a disminuir. Por eso que en algunos pacientes llegan al estar bajas las plaquetas, pues también la parte de la coagulación se empieza a afectar, se prolonga lo que es la coagulación y el paciente va a tener facilidad de lo que son los procesos hemorrágicos, ¿no? Entonces vamos a ver que este proceso inflamatorio que se está desencadenando, de alguna forma indirecta se va a activar, lo que va a estimular a lo que es la parte de la coagulación, y esta
combinación positiva, ¿no? Y esto va a hacer que se lleguen a activar algunos factores proinflamatorios y procoagulantes. Y esta combinación de ambas va a hacer que se produzca una hipoxia tisular, ¿no? Entonces ya acá no le está llegando suficiente oxígeno a lo que es la célula y pues esta hipoxia que se va a ocasionar va a desencadenar que haya una pérdida del control homeostático, ¿no? O sea que acá va a ir hacia a la infección puede llegar a ser nocivo para el huésped, sobre todo cuando se va a activar lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y pues obviamente van a ser todos los mecanismos que vayan a actuar en el sitio donde se está desencadenando este proceso, pues en algún momento van a llegar a ser ineficaces. Entonces ya la célula se ha quedado con una lesión que viene a ser la hipoxia. Esta hipoxia lo que está causando va a ser que va a haber a nivel del endotelio va a ocasionar una lesión, ¿no? Y esta lesión pues va a ocasionar que se va a volver esta membrana más permeable, lo que va a facilitar que se incremente el flujo dentro de la célula y pues obviamente va a hacer que haya un edema a nivel celular y este edema va a ser rico en lo que son las proteínas y pues obviamente sobre todo en la parte en los tejidos. Vamos a poner el ejemplo de que este proceso está yéndose a cabo en el pulmón y pues obviamente su resultado va a ser un edema agudo del pulmón, ¿no? Una vez que estas células endoteliales han ocasionado, se han lesionado, pues estas células, como a modo de pedir auxilio, si ustedes quieren, para que vengan a ayudarles otras células a poder frenar la parte de la infección, van a empezar a liberar lo que es el óxido nítrico. Este óxido nítrico viene a ser lo que es un vasodilatador. Entonces, al ser un vasodilatador, al haberse liberado o despertado el óxido nítrico, van a hacer que lleguen células más rápido hacia el lugar donde está el foco infeccioso y pues obviamente estas células, esta lesión va a hacer que vaya a aumentar lo que es la permeabilidad a nivel intestinal y esto va a conducir que a nivel intestinal hay una translocación bacteriana, ¿no? Y pues obviamente esta translocación intestinal va a hacer que haya liberación de endotoxinas y esto va a hacer que se aumente más que todo el proceso inflamatorio. Entonces, para que ustedes puedan entender que la sepsis prácticamente una vez que se haya la lesión en lo que es el órgano afectado, sobre todo en la parte celular, se van a ir liberando diferentes células, desde linfocitos, interleucinas, macrófagos, algunos procoagulantes que van a ir sobre todo a la parte de la coagulación y pues ustedes ven todo lo que va a empezar inicialmente tal vez con los macrófagos, los linfocitos, las interleucinas, que obviamente van a ir a ayudar a la célula que se está lesionando o que ya esté infectada, lesionada, pues esta célula va a empezar a mandar diferentes señales y pues obviamente ya cuando llega la parte hematológica, no solamente la parte hematológica, sino la parte renal, si es que ha afectado la parte pulmonar, y cuando haya más de 3 órganos afectados o más de 3 sistemas afectados, pues nosotros ahí vamos a catalogar como que hay una insuficiencia o una falla multiorgánica, porque ya la infección ha sobrepasado los límites y pues obviamente esta infección se ha visto que ha comprometido más de 3 sistemas, ¿no? Entonces eso ya nosotros lo catalogamos como una falla multiorgánica. Entonces todas las citoquinas que les había mencionado, la parte de las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y todo lo demás, que van a empezar sobre todo en la parte esta de activar toda esta cascada de la inflamación y de la coagulación, que pues obviamente va a llegar a, en vez de favorecernos, si ustedes quieren,
se va a desencadenar un mayor proceso inflamatorio, ¿no? Que es un mecanismo, si ustedes quieren, de defensa que nuestro organismo está creando, pero lastimosamente los gérmenes son bastante en números y pues obviamente superan a toda nuestra inmunidad, tanto adaptativa como nuestra inmunidad innata. Pero ¿qué es lo que va a pasar en la parte cardíaca? La parte cardíaca tiene mucho que ver, porque si estamos hablando de un proceso séptico, en la parte del corazón va a haber una disfunción miocárdica. Pero ¿quiénes van a llevar a toda esta disfunción miocárdica? Pues todas estas alteraciones, porque va a haber una alteración a nivel de la microcirculación, como hemos dicho que va a afectar a la parte de la coagulación, va a haber alteraciones en lo que es el transporte del ciclo intracelular, va a haber la presencia de las alteraciones metabólicas, el estrés oxidativo, sobre todo la parte del óxido nítrico, la liberación de algunos mediadores, las alteraciones microcirculatorias en una reanimación y pues en algunas ocasiones lo que es el problema de la apoptosis, que ya es la muerte celular, pues todos estos factores que se están desencadenando en el organismo para poder tratar de frenar o cohibir ese proceso infeccioso, pues vemos que altera en la parte cardíaca. Por eso es que el paciente, ustedes lo ven taquicárdico, está hipotenso. Entonces la parte cardíaca el corazón se hace más taquicárdico. ¿Por qué? Porque al haber todo este fenómeno de vasodilatación y demás, lo que está haciendo es tratar de llevar la mayor cantidad de oxígeno a los órganos más nobles, como ser el cerebro, el mismo corazón, los riñones, para salvar los órganos más importantes, y por eso es que el corazón se empieza a taquicardizar. Viendo ya en la parte de las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que hay una precarga y una poscarga que van a estar disminuidas. Y todo va a girar en relación a esto. La precarga va a estar disminuida porque va a haber una ingestión reducida, va a haber una pérdida de líquidos hacia el tercer espacio, y pues esto va a hacer que se aumente la permeabilidad y como resultado va a haber una venodilatación. O sea que inclusive podemos encontrar una ingurgitación yugular. Cuando la precarga va a estar disminuida, es que la contractibilidad del ventrículo pues va a estar reducida. Y al estar reducido la contractibilidad ventricular, pues obviamente la presión venosa de la vena yugular baja y por ende la presión venosa central va a estar disminuida, ¿no? Pero también, si recordamos de fisiología, la resistencia ventricular en la parte izquierda va a ser que ocasione lo que es la piel caliente, que se vuelva rubicunda y que pues hemodinámicamente el paciente, esta resistencia vascular sistémica se va a disminuir. Entonces vamos a ver que para hacer el diagnóstico de sepsis, como ustedes lo han dicho inicialmente en la clase, tenemos que centrarnos prácticamente si el paciente es un paciente crítico, ¿no? Con todo lo que ustedes han mencionado. Y pues hay nosotros que tenemos que diferenciar. El paciente será una sepsis de foco respiratorio. Si es así, lo veremos taquipneico, cianótico, y que pues nosotros vamos a ver si el paciente va a tener la necesidad de que nosotros lo intubemos, ¿no? Vamos a ver que ese paciente va a tener dificultad respiratoria, va a empezar a utilizar la musculatura accesoria, vamos a ver el tiraje intercostal, el tiraje retroclavicular. La saturación de oxígeno va a bajar, va a estar menos de 80%. Entonces todo esto nos va a decir que el paciente necesita ser intubado, ¿no? Ese paciente está taquipneico y en cualquier momento ese paciente se va a cansar, o sea, va a hacer un paro respiratorio y pues obviamente ahí nosotros igual se tiene que intubar y pues tratarlo de sacar del paro respiratorio que ingresado. Para prevenir eso, pues obviamente nosotros tenemos que valorar este estado crítico,
pedir la valoración por terapia intensiva lo más pronto posible. En la parte circulatoria, lo que ustedes han mencionado, la frecuencia cardíaca, ver cómo está ese corazón, qué tan taquicárdico está, la presión arterial, qué tan hipotenso está ese paciente, la presión venosa de la yugular también, y tenemos que ver la perfusión cutánea. Generalmente el llenado capilar llega a ser más de 3 segundos. Este llenado capilar está prolongado. Cuando vemos que el paciente está taquicárdico, hipotenso y que tiene una prolongación del llenado capilar, pues obviamente nosotros necesitamos hacer inicialmente una reanimación hídrica. No necesitamos ver si es por pérdida, puede ser que el paciente esté haciendo un shock de tipo hemorrágico, que el paciente esté sangrando o que el paciente ya nos ha llegado después de haber sufrido un accidente y está sangrando. Entonces necesitamos hacer esta reanimación hídrica. Entonces nosotros lo vamos a evaluar al paciente de acuerdo al sistema que pues obviamente va a estar afectado. Puede ser la vía respiratoria, donde ya les había mencionado la dificultad respiratoria, la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso. Eso no se tienen que olvidar. El otro punto importante es el CIRS. Que ustedes tengan 2 parámetros o 2 datos positivos del CIRS de los 4, ya lo catalogamos como un paciente que está en sepsis. No puede ser que esté taquicárdico, taquipneico, febril o que tenga una leucocitosis o leucopenia. El otro punto que nosotros tenemos que investigar siempre es el foco. ¿De dónde es ese foco? ¿Será respiratorio? El paciente tal vez habrá estado siendo tratado con una neumonía o habrá hecho una complicación con un empiema. El foco será abdominal, tendrá una peritonitis secundaria tal vez a una colecistitis, a una apendicitis aguda, o será la perforación de alguna víscera hueca, o hecho un absceso, una colangitis. Hay que determinar la parte abdominal. O que el paciente, estando en una pielonefritis, pues ha pasado una sepsis de foco urinario, o en el peor de los casos, que puede ser también en el sistema nervioso central, que este paciente haya estado siendo tratado por una meningitis, o pues obviamente ingresado con un absceso cerebral. ¿No? Entonces todo eso nosotros tenemos que determinar el foco. Después tenemos que ver la función orgánica. Como ustedes han mencionado, hay que determinar el nivel de conciencia con el cual el paciente está en ese momento. ¿Y cómo nosotros vamos a determinar el nivel de conciencia? ¿Qué escala ustedes van a utilizar para ver si ese estado de conciencia está comprometido o está normal? El Glasgow. ¿Qué parámetros toma el Glasgow? Ya, el ocular, ¿cuántos puntos? 4. Después, ya, motora 6. Ya, entonces eso ustedes se tienen que fijar. Y cada parte que ustedes han mencionado, pues tiene sus diferentes acápites, ¿no? Como en la respuesta verbal, digo, ocular va a ser respuesta espontánea, apertura a la orden, al dolor o no hay respuesta, ¿no? Entonces ahí están los 4 puntos que ustedes han mencionado, y lo propio es en la parte motora y en la parte verbal, ¿no? Cuando hablan de incoherencia o hacen el signo de descerebración o las flexiones anormales o las extensiones, todo eso ustedes ya lo tienen que tener en su mente, todos los puntajes de Glasgow, para que en ese momento pues obviamente puedan determinar si realmente el paciente ha tenido o tiene un déficit en la alteración del estado de la conciencia. Y pues ver si hay algunos signos focales, ¿no? Si es que el paciente está, sobre todo igual ver las pupilas, en la parte de la función renal preguntar a los familiares, o si es que está ya en salas generales o está internado ese paciente, ver si la diuresis se ha mantenido o ha empezado a disminuir. Entonces, una vez que nosotros clínicamente, como ya hemos visto en la anterior diapositiva, estamos determinando que clínicamente ese paciente hay una sospecha de sepsis, lo que tenemos que hacer ahora es la evaluación laboratorial. ¿No? Lo primero
gasometría y lo que es el lactato, que obviamente nos van a determinar, sobre todo en la gasometría, si hay alteraciones en los gases, ¿no? Sobre todo el CO2 y lo que es el oxígeno. Para determinar, no necesitamos, si ustedes quieren, gran laboratorios. Con un simple hemograma que nos detecte el recuento leucocitario más su diferencial, pues ahí nosotros ya vamos a catalogar si ese paciente está leucopénico o con una leucocitosis. De acuerdo al foco que ustedes han llegado en el examen físico que ustedes han hecho y en el interrogatorio, de acuerdo a eso ustedes van a pedir los diferentes estudios laboratoriales e imagenológicos. Sobre todo en la parte del cultivo y antibiograma, donde ustedes van a pedir hemocultivos, urocultivos, de secreción traqueal, o si es que el paciente tiene algún tipo de absceso, o si es que le han operado y está saliendo secreción purulenta por el drenaje. Entonces ustedes pedirán de todo eso los cultivos, ¿no? O en algunos casos de líquido cefalorraquídeo. Si estamos hablando de un foco respiratorio, pues obviamente lo mínimo que debemos solicitar tal vez es una radiografía de tórax. Si el foco es abdominal o el paciente ha sido operado, pues una ecografía. Si tanto la radiografía como la ecografía no nos van a dar, o más bien nos dan más datos de confusión, si ustedes quieren, o nos dicen que todo está normal y demás, pues una tomografía, que es el estudio es un poco más fino, si ustedes quieren, pues obviamente nos va a dar tal vez mayor panorama para la parte infecciosa, ¿no? Ahora, si el paciente está viniendo desde su casa, donde evidentemente los familiares no nos saben determinar el foco, pues obviamente tendremos que pedir pues obviamente todo esto, ¿no? Para ver de dónde realmente es el foco infeccioso. Ya yéndonos a la parte orgánica, ya prácticamente complementaremos lo que es el hemograma, pues obviamente vamos a ver la parte de la función renal, veremos cómo están esos electrolitos, cómo está la creatinina, el nitrógeno ureico. Si es que lo vamos a ver al paciente histérico, pues obviamente solicitaremos pruebas de función hepática y pues obviamente las pruebas de la población TP-INR, de dímeros, plaquetas, que es muy importante que nosotros pues obviamente vayamos a solicitar. En la parte del tratamiento es prácticamente toda la evaluación clínica que nosotros hemos hecho. Si el paciente tiene la vía respiratoria comprometida, como lo habíamos mencionado, ese paciente tiene alto riesgo de ser intubado, ¿no? Y obviamente se lo tiene que intubar ya sea en emergencia, en la sala general o en la terapia intermedia, pues hasta que lleguen los de terapia intensiva y pues obviamente lo valoren y todo lo demás, y pues obviamente posteriormente se lo lleven a la unidad de terapia intensiva, ¿no? Lo importante cuando es la parte respiratoria, hay que tener o suministrar a ese paciente constantemente lo que es el oxígeno, ¿no? Generalmente algunos mencionan más o menos entre los 6 ml por kilogramo, ¿no? Pero obviamente es algo difícil si ustedes quieren de calcular en ese momento, ¿no? Con que la saturación esté por encima del 88-90%, pues estamos viendo bien. En la parte circulatoria, acá es un poquito ya que hay que seguir algunos protocolos, ¿no? Sobre todo con la administración de lo que son los líquidos, ¿no? Generalmente una persona adulta, ¿a cuántos ml por kilogramo de peso vamos a pasar en un adulto? Porque en pediatría nos han enseñado, ¿no? En el niño de tal edad a tal edad, tantos ml por kilo peso, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, hasta cierta parte nos dicen, pues bueno, hasta aquí se hace el cálculo y demás, pero en un adulto, ¿cuánto vamos a pasar? ¿Por qué les pregunto esto? Porque no es pasar 5 litros en una hora y que después lo dejemos ahí al paciente, ¿no? Corremos el riesgo de que nosotros lo podamos sobrecargar de volumen, producir edema agudo del pulmón, producir edema cerebral o encharcar los
de 50 a 100 ml, pero algunos dicen incluso hasta 30. No hay que valorar igual la parte de la edad del paciente también. Si es un paciente de la tercera edad, pues obviamente no le vamos a pasar los 100 ml o los 50 ml por kilo de peso, ¿no? Entonces hay que valorar todo eso. Algunos dicen entre 30, 50 y 100, que sería lo máximo, ¿no? Cuando vayan a administrar lo que son los líquidos, aparte de que ustedes tienen que estar ocultando los pulmones y todo lo demás, tienen que ver también la presión, porque ese paciente está hipotenso. Si la presión no mejora y la presión media es menos de 65 milímetros de mercurio, pues obviamente ahí no hay respuesta. Ya hemos pasado, vamos a suponer que nos ha salido lo que nosotros hemos calculado, si ustedes quieren, nos ha salido unos 2 litros de que le pasemos, y aún así no ha mejorado la presión, pues obviamente vamos a tener que iniciar algún medicamento vasopresor, como les decía, tipo noradrenalina, ¿no? Eso también se calcula por microgramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, y una vez que nosotros empecemos lo que es la administración de estos vasopresores, lo ideal es que la presión en 3 a 5 minutos pues ya nos suba a una presión arterial media mayor a 65, que es lo que se requiere. Si el paciente ha llegado con un shock hipovolémico, que está sangrando, que hay una hemorragia evidente, sobre todo en aquellos accidentes de tránsito o que han tenido algún traumatismo por arma blanca o arma de fuego, pues vamos a ver que esos pacientes van a necesitar transfusión sanguínea, ¿no? Entonces eso también se tiene que prever. Si hay la posibilidad de que se coloque un catéter de Schwann-Ganz para medir la presión venosa central, normalmente la presión venosa central es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si está por debajo, pues el paciente necesita volumen, ¿no? Y pues lo ideal es mantener un hematocrito mayor al 30%, y pues obviamente en una gasometría pues vamos a ver que la saturación venosa de oxígeno tiene que ser mayor al 70%, ¿no? Entonces nosotros con todo esto tenemos que valorar la necesidad de colocar un catéter venoso central o monitorizar lo que es la arteria pulmonar con la colocación del catéter de Schwann-Ganz. Si el paciente está con un shock cardiogénico, pues tenemos que ver, una vez estabilizado, realizar un ecocardiograma transtorácico, y pues obviamente si es que el paciente tiene este antecedente de ser un paciente cardíaco. En la parte de lo que son los antibióticos, los fármacos, pues obviamente nosotros ya no vamos a elegir una simple cefalosporina o un simple aminoglucósido. Vamos a elegir tal vez medicamentos de mucho más amplio espectro, tipo imipenem, vancomicina, piperacilina, tazobactam, y de acuerdo pues a lo que nosotros nos vayan reportando lo que son los antibióticos. Y pues obviamente también vamos a ver, pues obviamente si ya hay falla de 2 o más órganos, pues ya hay que ver lo que es el uso de los corticoides, que vamos a ver más adelante. Este uso de los corticoides es un poquito controversial en la parte quirúrgica, que ya les voy a explicar el porqué. Y pues obviamente hay que ver de acuerdo a lo que es el foco. Si es abdominal, pues obviamente el cirujano tendrá que ingresar de emergencia con ese paciente, tal vez estabilizarlo un poco, y pues obviamente cosa de que el cirujano puede entrar con el riesgo que obviamente se le va a dar en la parte cardíaca, y pues obviamente ya una vez solucionado el proceso abdominal, pues obviamente ya el cirujano con la cirugía ya se va a solucionar casi un 50, un 80%. Pero si estamos hablando de una neumonía o de un foco urinario, pues obviamente hay que ser más agresivos con la parte de los antibióticos. El diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo con todo. En la parte de lo que es un shock séptico, pues hay que ver diagnóstico diferencial, hay que hacer una pancreatitis con un síndrome de dificultad respiratoria, o en aquellos pacientes que se han broncoaspirado y es una neumonía
como les decía, el hipovolémico por pérdidas de sanguíneas, líquidos, el cardiogénico cuando ya la bomba está afectada, y lo que es el shock obstructivo. Cuando nosotros vamos a decir que el paciente está con un shock de tipo hipovolémico, pues prácticamente cuando va a haber una hipoperfusión cutánea, o sea que no va a llegar la cantidad suficiente de oxígeno, y pues obviamente vamos a ver que el paciente va a estar cianótico, sobre todo en la parte de las extremidades, los va a tener frías, sudorosas, la parte de lo que es la piel, y pues obviamente la presión venosa de la yugular pues obviamente va a estar baja. No, en la parte del shock cardiogénico no hay donde perderse, más que todo averiguar antecedentes de insuficiencia cardíaca, si el paciente ha tenido o está cursando con un infarto agudo de miocardio, o en la parte de lo que es el signo de llenado aumentado, vamos a ver que la presión de la vena yugular va a estar aumentada, van a haber crépitos, se va a escuchar el tercer ruido, en la calle va a haber lo que es un edema pulmonar, va a haber una cardiomegalia, va a haber una hipoperfusión cutánea. Y en el shock obstructivo pues no hay más que pensar en un tromboembolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco o un neumotórax. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir todo esto? ¿Por qué se hace hincapié tanto en el lavado de manos? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque yo les apuesto en la mayoría de sus hospitales que revisan al paciente y ni siquiera se han lavado las manos. Terminan de revisar al paciente y tampoco se han lavado las manos. Su docente les dice vamos a tomar un cafecito y con sus manos así que han revisado al paciente, con eso mismo están ingiriendo los alimentos. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Ya. Si ustedes recuerdan, hay un día mundial de lo que es el lavado de manos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué se hace tanto hincapié? Porque ustedes, cuando les dan la oportunidad de revisar a un paciente, lo primero que hacen es, lo tocan al paciente, lo revisan, si es un paciente quirúrgico ven las heridas, incluso si el interno o el residente les dice ayúdame a curar, le ayudan a curar, todo está muy bien. Pero ¿qué pasa después? Que ustedes, así como les he dicho, han tocado al paciente, no importa qué patología tenga el paciente, con sus manitos han tocado al paciente, han tocado después el lapicero para escribir o para prestarle al médico o al interno o al residente, o en el peor de los casos se han ido a tomar o a compartir un café o han ido a merendar con el docente, y con esas sus manitos sucias ustedes han ido a consumir. No digo sucias en el sentido de que estén las manos negras o sucias de suciedad, sino lo digo sucias de bacterias, virus y demás. Ustedes saben que cada paciente tiene su patología y pues de acuerdo a esa patología ustedes saben que en las manitos nosotros tocamos todo con las manitos. Y no solamente las manos, sino también en las uñas, ¿no? Llevamos la infección en las uñas también. Entonces, si nosotros hemos tocado a ese paciente, vamos a tocar el teléfono o tocamos el lapicero y ya la infección se ha pasado, o el germen se ha pasado al teléfono, al papel, al lapicero o a la comida que nosotros hemos comido. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan la costumbre, antes de revisar al paciente, lavarse las manos, revisan al paciente y después de revisar al paciente se lavan las manos. Puedo comprender que en algunas instituciones o en algunos servicios no hay lavamanos, sobre todo en algunos consultorios, en algunos hospitales, que no haya lavamanos, pero ustedes manejan lo que es el alcohol.
la sexta vez ustedes se tienen que lavar las manos, porque no pueden utilizar las 10, 20, 15 veces que ustedes van a revisar a los pacientes con alcohol, porque el alcohol no es un desinfectante. ¿Qué es el alcohol? Es un fijador, ¿no? Entonces lo que están haciendo es fijar las bacterias en sus manos, ¿no? Entonces cada vez primero se lavan, después de 5 veces que han utilizado el alcohol, nuevamente se lavan las manos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces recuerden esto, que siempre que toquen un paciente, el lavado de manos o la parte del alcohol, que es muy importante. La elevación de la cama, ¿por qué será importante? Pues que es por ganas de molestarle al paciente y decirle no vas a dormir ahora. ¿Cuál es la importancia de que han debido ver en salas de internación casi todos los pacientes están más o menos unos 30, 45 grados elevados? ¿Por qué? Porque la disnea es saturación. No siempre, porque tú cuando duermes en plano, creo que aquí todos dormimos más o menos con una almohada y no tenemos la disnea ni la desaturación. ¿Cuál es la razón en el hospital? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los accidentes, ¿dónde ocurren? En una sala general, en una sala de cuidados intermedios o intensivos. ¿Dónde ocurren más las complicaciones, ustedes creen? En una sala general, ¿por qué? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuántas veces las enfermeras entran a controlar a los pacientes, a todos los pacientes que están en una sala general? A lo menos en la institución donde yo trabajo, en sala general en un servicio son 30 pacientes en el área de cirugía. Y esos 30 pacientes para 2 auxiliares y 2 licenciadas es mucho paciente. Entonces, ellas, por ejemplo, no entran o no hacen cada 5 minutos o cada hora o cada 2 horas, no van a hacer controles frecuentes, ¿no? Por el tiempo y la cantidad de pacientes. Entonces, generalmente, en una sala general, el personal de enfermería entra 1 o 2 veces en su turno a controlar todo lo que son los signos vitales, y pues obviamente el médico que está de turno entra a hacer su ronda en la mañana, hace otra ronda en la tarde y otra ronda en la noche. Pero en una sala de terapia intermedia, terapia intensiva, la monitorización son 24 horas constantes, ¿no? ¿Cuál es la explicación de la elevación de la cama? ¿Por qué les decía en qué área del hospital es donde se sufren más complicaciones? ¿Y por qué les decía en sala general? Generalmente en la parte, sobre todo cuando el paciente vomita o recién se está despertando de un proceso de una cirugía, los procesos de broncoaspiración son muy frecuentes. Y por eso es esta razón de la elevación de la cama. No es la razón de que decimos es por costumbre o es porque ahora no le vamos a dejar dormir al paciente. No es por esa razón. Puede ser que un paciente haya ingresado por una cetoacidosis diabética, por una neumonía, sea un paciente con Alzheimer o demencia senil, y pues obviamente hasta que coge el timbre y demás, pues ya vomitó, se broncoaspiró y pues llaman a código azul y empieza lo que es la reanimación.
El tratamiento, pues no hay más de lo que les había comentado, que en la parte respiratoria, si ese paciente está en una sala general, lo primero que ustedes tienen que hacer, al ver que han notado que ese paciente lo ven taquipneico, diaforético, cianótico, controlar su saturación de oxígeno y si está a menos de 85-80%, administrar oxígeno. Ver la parte de la protección pulmonar, si es que el paciente está en tiene una alteración del estado de conciencia y demás, proteger la vía respiratoria, ponerle una cánula de Mayo y pues obviamente así vamos a reducir al mínimo lo que son las lesiones pulmonares, ¿no? Cuando el paciente ya, pues obviamente ya hemos cambiado de puntas nasales a máscara simple, a máscara con reservorio y pues no da, le hemos ambuceado y no está respondiendo, pues ya tenemos que ver ese paciente que necesita intubarse. Y obviamente, si el paciente está consciente, todavía que responde, te habla, pues obviamente tendremos que inducirle a una sedación, ¿no? Y pues obviamente esta sedación tiene que ser graduada, pues obviamente ya para poderlo intubar. Ahora obviamente si el paciente ya está en estado obnubiloso y demás, pues ahí ya no lo vamos a sedar, pues prácticamente es directamente intubar, ¿no? Y obviamente hay que evitar la parte de los relajantes musculares, porque obviamente acá pues vamos a prolongar sobre todo la disfunción neuromuscular. La parte circulatoria, la reanimación hídrica es muy importante, ¿no? Sobre todo para la parte del transporte de oxígeno. Y pues obviamente si nuestra presión está disminuida, el aporte de oxígeno va a empezar a disminuir a los diferentes órganos y pues obviamente nuestro flujo sanguíneo va a ser inadecuado, pero va a estar incrementado. La saturación de oxígeno en la parte arterial va a estar aumentada y pues obviamente la saturación venosa de oxígeno va a estar incrementada. En la parte de la terapia hídrica o de la reanimación hídrica, si ustedes quieren, generalmente se utiliza lo que es el lactato, ¿no? Uno, porque nos va a ayudar a disminuir lo que es la lesión renal aguda y pues obviamente nos va a disminuir también la necesidad de que ese paciente en algún momento necesite una terapia renal sustitutiva. Si el paciente tiene, pese a que hemos utilizado la solución Rieger, lactato y demás, y el paciente no mejora su presión, sigue con presiones menos de 65 milímetros de mercurio, pues ahí ya está indicado lo que es la noradrenalina. En el caso de transfusión de glóbulos rojos, pues sí, cuando el paciente llega ya, cuando tiene datos de que hay un sangrado activo o que la hemoglobina baja bruscamente y el hematocrito está por debajo del 30%, pues obviamente el paciente inicialmente va a requerir lo que es la transfusión de concentrados de glóbulos rojos. Un concentrado de glóbulos rojos o una bolsa, si ustedes quieren, ¿cuántos puntos de la hemoglobina nos suben? Un poquito menos. Generalmente nos sube entre 1 a 1.5. No, o sea, cada bolsita de sangre que se dona al paciente que va a ser transfundido generalmente sube entre 1 a 1.5 puntos de la hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi hemoglobina estaba en 7, yo le he pasado 2 concentrados de glóbulos rojos, ¿cuántos puntos me va a subir? Entre 2 a 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que se espera, ¿no? Y pues obviamente eso hay que pasarlo en las primeras, lo más lento que se pueda. Cada concentrado de glóbulo rojo se pasa entre 3 a 4 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que pueda haber algún rash alérgico o alguna reacción anafiláctica que pues obviamente no queremos hacer. Y pues el control de lo que es el hemograma se lo va a hacer después de 6 horas, ¿no? Que es ahí donde va a ser un poco más fidedigno la parte de la elevación de lo que es el
10 a 14 días, que es lo ideal para un tratamiento antibiótico. Acá les decía de la parte de los corticoides, si bien en las guías que han salido de sobreviviendo a la sepsis, igual hay una controversia de que si usar o no usar corticoides, sobre todo la hidrocortisona, pues se ha visto que sí nos va a bajar la inflamación. Como ustedes saben, los corticoides son unos excelentes antiinflamatorios, analgésicos, pero hay que ver, sobre todo en estos pacientes, que en algunos van a disminuir las secuelas neurológicas, sobre todo en las meningitis, porque hay una inflamación de lo que es la meninge. Y pues obviamente sabemos que los corticoides, si bien son excelentes antiinflamatorios, si alguna vez ustedes han administrado dexametasona y demás, pues vamos a ver que también los corticoides nos inmunodeprimen. Y al inmunodeprimirnos tenemos el riesgo de la sobreinfección. Pero no solamente esto, en estos pacientes los corticoides también nos van a llegar a producir lo que son las hiperglucemias, nos van a elevar lo que es la presión arterial, y acá es lo que les decía con la parte de cirugía, produce una alteración en la cicatrización de las heridas, ¿no? Entonces, si vamos a ver en la parte quirúrgica, es un poquito controversial, ¿no? Es mejor preguntar al cirujano antes de estar metiendo la pata, ¿no? Porque algunos te pueden decir, claro, meter, otros te dicen que no. Entonces, entre hacer y no hacer y tener la duda, pues mejor preguntar, sobre todo en estos casos, a la parte quirúrgica, si le conviene o no le conviene en la parte de la cicatrización de la herida. Otros tratamientos, vamos a ver que estos pacientes con sepsis no están 1 ni 2 días ni 3 días en una terapia intensiva. En muchos de ellos, en algunos casos, están 7 días, 10 días, 20 días y se va prolongando a veces la estadía. Y pues nosotros, ustedes saben que cuanto mayor tiempo estamos estáticos, hay el riesgo de una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una profilaxis trombótica, ¿no? Que podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular, tipo enoxaparina, y pues obviamente esto para prevenir. Pero ¿cuál es el riesgo de usar lo que es la enoxaparina o la heparina sódica? Que pues obviamente en algún momento podemos llegar a desencadenar una hemorragia activa o alguna coagulopatía. Sobre hacer la profilaxis de las úlceras gástricas con los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas de los receptores H2. ¿Y cuál es el pronóstico de esos pacientes? Sabemos que cuando nos dicen sepsis o que el paciente está choqueado, pues ya lleva un mal pronóstico en aquellos pacientes, sobre todo de edad avanzada o que tienen algunas patologías de base, llámense diabéticos, hipertensos o algunas coagulopatías, o pacientes reumatológicos, oncológicos. Hay que ver la escala de Apache que les voy a mostrar más adelante, ver la parte de lo que es el lactato arterial. Si está elevado, pues ya es un predictor de mal pronóstico. Y si pese que estamos utilizando noradrenalina, dopamina o algún otro tipo fármaco vasopresor y no hay una respuesta adecuada, pues el pronóstico igual va a ser malo. Para que ustedes vean en la parte de lo que es el Apache, esta es la escala de Apache, lo que es la puntuación de Apache que utilizan bastante en terapia intensiva. Como ustedes pueden ver, se utilizan bastantes parámetros, desde la temperatura, presión arterial media, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el pH arterial, el sodio, potasio, creatinina, hematocrito, y toda la suma de estos que tiene cada uno su puntaje, pues obviamente de acuerdo a eso se va a determinar el riesgo de este paciente que tiene pues de sufrir de acuerdo a lo que es el pronóstico, no ver si es un mal pronóstico o tal vez ese paciente puede salir en algún momento y demás. Entonces, si se dan cuenta, es bastante laborioso, que pues en una emergencia inmediatamente no lo vamos a poder hacer, sobre todo si estamos en una parte de la institución pública, ¿no? Pero sí nosotros vamos a poder hacer, ¿qué es esto? Que es bastante sencillo, que es la escala de SOFA.
menos de 100 y la frecuencia respiratoria que tiene que ser mayor a 22 respiraciones por minuto. Para este software, el Quicksoft, no necesitan más de 1 hora ni tampoco necesitan muchos laboratorios que ustedes quieran. Con toda la parte clínica, ustedes pueden valorar si este paciente está séptico o no. Y lo importante de todo esto es que en los pacientes en terapia intensiva los van a ver así. Paciente intubado, conectado con una máquina, con bombas de infusión, incluso con algunos medicamentos vasopresores, con nutrición, con tubo endotraqueal, con sondas nasogástricas, con ventilador mecánico. Entonces, lo que queremos es evitar que el paciente llegue a ese estado. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ninguna. Bueno, entonces, algunas recomendaciones. Ya han debido ver sus notas, me imagino. Bueno, si bien cuando les he dado lo que es en la parte les he tomado el examen de pediatría y demás, les había mencionado, ¿verdad?, la parte en que siempre tienen que leer la instrucción antes de responder. Y también les había mencionado también en la parte de que muchos, con la experiencia que ya les había comentado, muchos han cambiado la respuesta correcta por una incorrecta. Y eso se ha visto tanto en este grupo como en el otro grupo. Si la instrucción decía marque con una X en el recuadro, ¿qué es lo que me han hecho algunos? Han agarrado y me han puesto un puntito. Yo no sé si este puntito era la respuesta correcta o era lo que querían marcar, o la verdad no tengo idea. Otros mejor lo han hecho. Han marcado en la misma casilla, en la misma fila, 2 respuestas. Y otros, mejor todavía, me han dejado en blanco las respuestas. Obviamente esto y esto, ustedes mismos se han anulado sus preguntas. A este todavía le he hecho valer pensando que es la respuesta correcta. Entonces, chicos, si ustedes me marcan 2 respuestas en la misma casilla, yo no sé cuál de las 2 ustedes quieren decir. Entonces, ¿a qué me voy? Si bien puede ser chistoso, todo lo que ustedes quieran. Pero como les decía a algunos chicos de la práctica, cuando ustedes hagan un posgrado, hagan diplomados, maestrías, incluso lleguen a hacer un doctorado en lo que ustedes quieran, si la instrucción dice que tienen que hacer un resumen de 10 palabras, la tienen que hacer. Si se han pasado por una coma y esa coma les ha salido como 11 palabras, su trabajo está mal hecho. Lloren, chillen, vayan con abogado, con prensa, con todo lo que ustedes quieran a la unidad de posgrado, no les van a hacer valer, porque la instrucción estaba claro y decía: hagan un resumen de 10 palabras del tema que ustedes han hecho. Entonces, aprendan a leer la instrucción que se les dice. No es por malo. No, entonces vean toda esa situación. No sé en qué situación habrán dado el examen con el doctor Heredia, pero yo generalmente nunca les meto estrés durante el examen. Siempre les aviso, como les he hecho en pediatría, faltando 2 minutos, tienen ustedes los 25, 30 minutos que ustedes quieren, se les da todo ese tiempo, ¿no? Si han marcado una respuesta que ustedes creen que es correcta, pues ya no la... Ahora, si están en dudas, pues pasen a la siguiente, hasta leer tal vez con calma y ver cuál de las opciones pues es correcta. Y no anulen su respuesta correcta porque
han tachado esta que era correcta y me han cambiado por la incorrecta, ¿no? Y eso es porque ustedes han estado inseguros. Pueden reírse, pero esto es lo que ha pasado y esto es algo verídico. Me hubiera gustado sacar fotos, pero lastimosamente no he podido por todo el trabajo y demás que he tenido. Pero para el segundo parcial, para que ustedes vean, voy a sacar fotos. Y ustedes mismos van a identificar sus letras y van a ver qué es lo que les estoy diciendo que es la verdad. Y pues obviamente, chicos, acá igual no sabían cuál de las dos era correcta, ¿no? Entonces, chicos, traten de hacer las cosas concentrados en la parte de sus ojos, ¿ya? Porque al hacer estas cosas, a lo menos esto y esto, dejar en blanco o marcar doble respuesta, ustedes solitos se están anulando, se están poniendo mal una pregunta, ¿no? Entonces, para el segundo parcial, traten de concentrarse, de hacer lo más que se pueda. Como les digo, no sé cómo tomar el doctor Heredia los exámenes, no sé si les habrá metido mucha presión y demás, porque incluso me dijo que había una muchacha que había tardado 2 minutos y demás, pero pues bueno, no sé al final de cuentas. Pero la cosa es de que lean bien las instrucciones. Si dice marque un X, pues marquen X, no me marquen puntitos, ¿ya? Puedo aceptar hasta palomitas si ustedes quieren, que me marquen así en cuanto sea, pero no así, porque yo no sé si realmente es o no es la respuesta, ¿ya? Algunos les felicito porque han sacado muy buenas notas, que tenían la oportunidad, si ustedes quieren, de sacar las máximas notas en este primer parcial, porque ha sido poquísimo de margen. A los que han sacado muy buenas notas los felicito. Algunos no tienen ni necesidad de práctica. Hay otro grupo que con práctica como que sí la aprueban, pero hay otros grupos que ni con práctica la aprueban. Entonces échenle ganas para el segundo parcial, lean, estudien. Para el siguiente parcial van a ser más de 10 temas el temario, ¿no? Entonces ustedes ya tenían la oportunidad de asegurarse con este parcial, ¿no? Entonces vean su situación, cada uno ya sabe cómo están en sus notas y demás situaciones. Para los que han sacado muy buenas notas, los felicito, han estudiado, se han esmerado y todo lo demás, mis felicitaciones. Pero eso no quiere decir que a los que se han aplazado no les voy a dar felicitaciones. Lo que sí les incentivo a que puedan estudiar más, esforzarse más. Tienen el segundo parcial más para poder elevar esa su nota, porque después al final es todo lo avanzado y ya va a ser difícil que puedan recuperar. Bueno, listo chicos, nos vemos el martes.